Bienvenido a un nuevo video en el que buscamos conocer un poco más en profundidad nuestra Biblia. Nos introducimos en un periodo de la historia muy importante en la nación de Israel, en el Antiguo Testamento, que es la instauración de la monarquía, y para eso vamos a ver un breve repaso de los libros de Samuel. Hemos venido viendo en nuestro repaso por los libros del Antiguo Testamento que la nación de Israel fue liberada de la esclavitud en Egipto y conducida por Moisés hasta la tierra prometida, tierra que conquistó bajo el mando de Josué. Y que ya instalada en la tierra, la nación cae en un periodo de decadencia moral y religiosa. También una decadencia política, ya que no contaba con rey. En esos tiempos no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, dice el libro de los jueces. Justamente el periodo de los jueces está marcado por esa decadencia. Un periodo en el que el pueblo de Israel se aparta de Dios, sufre las consecuencias de su desobediencia, se arrepiente y Dios lo libera usando a uno de estos jueces, usando a uno de estos caudillos, como ya hemos visto. El último de estos jueces, el último de estos caudillos, fue Samuel. Samuel es el eslabón que une el periodo de los jueces con el periodo de la monarquía en Israel. Entonces los libros primero y segundo de Samuel nos narran la instauración de la monarquía en la nación de Israel. Pero debemos tener en cuenta que estos dos libros originalmente eran un solo libro. Originalmente el libro de Samuel era uno solo, y luego fue dividido en dos partes a conveniencia por la traducción al griego, por la Septuaginta, ya que eran muy voluminosos, habíamos dicho. Los libros no eran como estos, sino que eran grandes rollos, grandes porciones de rollos. Entonces se lo dividió por esa conveniencia, por esa practicidad. Y tanto los que conocemos como primero y segundo de Samuel, como primero y segundo de Reyes, constituían una sección más grande en la Biblia denominada reinos. Primero y segundo de Samuel eran primero y segundo de reinos, primero y segundo de Reyes eran tercero y cuarto de reinos. Luego, con el tiempo, estas partes retomaron su nombre original en la traducción al latín, por ejemplo, pero manteniendo esa división interna, por lo que quedaron como primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes, que es la división que mantienen las Biblias occidentales. Es por eso que este video tiene el propósito de ser una introducción a los libros de Samuel, ya que originalmente eran un solo libro. Esta es una introducción que abarca tanto el primero como el segundo libro de Samuel en nuestras Biblias. ¿De dónde toma su nombre el libro de Samuel? ¿Por qué se lo conoce así? Porque Samuel es un personaje principal en este libro. De hecho, el libro comienza hablando de él, hablando de su nacimiento. Y es también este eslabón entre el periodo de los jueces y la monarquía. Es Samuel el último de los jueces y también el encargado como profeta de ungir a los dos primeros reyes de la nación de Israel. De ungir primero a Saúl como rey y más adelante ungir a David para el trono. ¿Quién escribió el libro de Samuel? La tradición lo adjudica al propio profeta, sacerdote y juez Samuel. Sin embargo, esto no es posible para todo el libro, ya que en el capítulo 25 se nos narra la muerte y todo lo que conocemos como el segundo libro de Samuel son acontecimientos posteriores a su muerte, por lo cual Samuel no puede ser el autor de esos relatos, de esa narración. Hay una postura que es la más aceptada respecto a una triple autoría, por así llamarlo,
que vemos en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29, nos dice que los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Vemos que parte de los registros de la vida del rey David se centran en los registros del propio Samuel, en los registros del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad. Otro posible autor que haya contribuido a los libros de Samuel es Abiatar, el sacerdote que estuvo muy emparentado y muy cercano a la carrera de David. Por lo cual podemos decir que gran parte de lo que conocemos como el primer libro de Samuel, los primeros 24 capítulos, son obra del propio Samuel y que esa obra luego fue continuada por otros. Incluso hay alguna que otra nota que puede datar del periodo del reino dividido. El libro registra tanto indicios de un periodo anterior como adiciones de un periodo posterior. Hay indicios de testigos oculares de los hechos, por ejemplo, cuando se nos narra los lamentos de David ante la muerte de sus hijos, pero también adiciones posteriores, como que Siclac pertenece a los reyes de Judá hasta el día de hoy, y otras alusiones distintivas entre Israel y Judá como reinos divididos que hacen referencia justamente a un periodo posterior. Por lo cual, todo indica que la forma final del libro fue dada a eso del entre el siglo 8 y 9 antes de Cristo, es decir, posterior a la muerte de David. Y si nos referimos a los propios eventos narrados en el libro, comienzan por el nacimiento de Samuel hasta las últimas palabras de David, abarcando un periodo de casi 135 años. En este periodo narrado por el libro, las grandes potencias, los grandes imperios mundiales estaban en una fase de debilidad. Ni Egipto, ni Babilonia, ni Asiria tenían el poder que habían tenido o que tendrían en otro tiempo, sino que estaban debilitados por cuestiones internas, la mayoría de ellos, por lo cual era un tiempo de relativa paz respecto a las grandes potencias. Y la máxima amenaza que sufría los israelitas los tenía, por un lado, enemigos al este como los amonitas y principalmente enemigos al oeste como los filisteos. Vemos en los libros de Samuel que la nación de Israel se convierte de una confederación de tribus no muy unida entre sí a una nación unida bajo una monarquía. Ese es el periodo, esa transición, la que se nos narra en estos libros. Otro dato curioso es que los grandes hechos de la historia transcurren en ciudades montañosas, como por ejemplo en Hebrón, como en Silo y en Jerusalén. Son todas ciudades ubicadas a grandes alturas. Esas ciudades eran fortalezas naturales, por lo cual es lógico que se tomaran como puntos estratégicos en los que o bien desarrollar la vida religiosa o bien tomarlos como fortalezas militares. A los libros de Samuel lo encontramos en nuestra Biblia en la sección de libros históricos, por lo cual el género literario predominante en ellos es la narrativa histórica. Sin embargo, el autor también entreteje otros géneros literarios para enriquecer y hacer más vívida esa narración. Podemos ver a los libros de Samuel como la comparación de dos reinos. Esta comparación incluso llega a el carácter de Saúl con el de su hijo Jonatán o el de David con Urías Eteo. Pero principalmente la comparación se centra en los dos reinos, en el reino de Saúl y en el reino de David. Vemos que son similares en un principio. En principio vemos que tanto Saúl como David ascienden al trono
y logran un éxito inicial, un éxito militar inicial, pero pronto ambos caen en pecado, en un pecado grave. Y hasta ahí la similitud. La diferencia está en cómo cada uno de ellos responde a ese pecado. En Saúl vemos que él responde con celo, con venganza, mientras que David responde con dolor y arrepentimiento. Y si lo tomamos como un todo, el libro de Samuel es una apología, es una defensa del reinado de David. Y tiene, curiosamente, una estructura muy similar a la de un escrito hitita del siglo XIII a.C. con respecto al rey Atusil III. Si comparamos las estructuras de los escritos, vemos que en ambos se comienza por dar una descripción de la incapacidad del rey anterior. Luego se relata la subida al trono del nuevo rey y se nos retratan sus cualidades para gobernar, lo capacitado que estaba para ejercer esa función. También se habla de la indulgencia del nuevo rey hacia sus adversarios políticos, en contraste con los usurpadores que siempre buscaban deshacerse de los gobernantes anteriores, de sus adversarios políticos. Vemos, tanto en el caso de Atusil III como el de David, que muestran benevolencia para esos adversarios perdonándole la vida. También vemos el interés del nuevo rey hacia la religión. Y terminan ambos escritos con un resumen del reinado, mostrando la aprobación divina de ese reino, a través de la evidencia, a través de que ambos reinos son prosperados, que tienen paz con las naciones vecinas y que se extienden. Cuando comienza el libro de Samuel, notamos una situación muy similar a la que ya hemos visto en el periodo de los jueces. El sacerdocio era corrupto, el arca del pacto había sido robada del tabernáculo, la nación se entregaba más y más a la idolatría y los jueces eran deshonestos. A través del relato vemos cómo esa situación va cambiando hasta que finalmente la ira de Dios se aleja de la nación y se instala un reinado de paz ya con Salomón más adelante. Pero la historia comienza con una mujer. La historia comienza con Ana, una mujer estéril, que le ruega a Dios tener un hijo y que le promete que si le da un hijo, ella lo iba a dedicar al servicio del Señor. Dios le da un hijo y ese hijo es Samuel. Ana cumple con su palabra y lleva a Samuel para ser instruido por Elí. Elí, que era juez y lo fue durante 40 años en la nación de Israel, era juez, era sacerdote. Bajo su instrucción creció Samuel y se convirtió en el último de los jueces, también oficiando como profeta y como sacerdote. Para entonces la monarquía era una forma de organización común en las naciones alrededor de Israel. Sin embargo, la nación de Israel había permanecido sin un líder claro desde la muerte de Josué. Incluso vemos cierta reticencia de la nación a este tipo de organización, por ejemplo, en Gedeón. Cuando Gedeón triunfa contra los invasores de la tierra, el pueblo le pide que él y su familia los gobernaran. Intentan instaurar una dinastía a partir de Gedeón, pero Gedeón les dice: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Sin embargo, ya en el Pentateuco había indicios de que la nación de Israel algún día tendría un rey. De hecho, el mismo Moisés deja ciertas estipulaciones para cuando ese momento llegara, y en el libro de Samuel vemos que ese momento ya había llegado. Pero si bien hemos dicho que estaban los planes de Dios, que la nación de Israel tuviera un rey humano en algún momento y que ese momento parecía estar llegando,
Ese reino debía ser igual al de las naciones vecinas, no debía ser un soberano absoluto que rigiera sobre el pueblo, sino que debía ser un gobernante sometido a las leyes de Dios, debía ser una monarquía teocrática. Y es por eso que entendemos cómo en el capítulo 8 Dios rechaza y se enoja ante el pedido del pueblo de un rey. El pueblo pide un rey como el de las otras naciones, para que pelee sus batallas, para que se enseñoreara por ellos. Es entonces que Dios dice: me han rechazado a mí como su rey. El pueblo de Israel lo que quería era tener un rey igual que las otras naciones. Y Dios le termina concediendo esa petición en la persona de Saúl. Una persona apuesta, una persona atractiva a la vista, como tenían las otras naciones. Un rey que se enseñoreara sobre ellos, que tomara para sí todas las atribuciones, sin hacer caso a la ley de Dios. El rey que pidió la nación es el rey que tuvo. Aunque fue popular y exitoso en su comienzo, el reinado de Saúl terminó por ser lo que Samuel le había advertido al pueblo. Y tras querer ofrecer sacrificio y hacer de las veces de sacerdote, Dios desecha a Saúl como rey, eligiendo un representante que no era como lo imaginaba la gente, no era una persona que parecía tener grandes dotes. Era el menor en una familia rural, una persona encargada de cuidar el rebaño de su padre. Era David. David que con el tiempo se fue formando y fue demostrando su valor, primero venciendo al gigante Goliat en la historia tal vez más conocida de este libro. Luego también fortaleciéndose en Dios cuando escapaba de Saúl, que al enterarse que David iba a ser su sucesor, sintió celos e intentó quitarle la vida. En ese periodo, David fue aprendiendo a confiar en Dios, forjando su carácter hasta que por fin, tras la muerte de Saúl, asciende al trono y es declarado el rey sobre la nación de Israel. David fue un músico y cantor de Israel, compositor de muchos de los salmos que tenemos en la Escritura. Pero principalmente fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto no quiere decir que sea perfecto, como bien lo sabrás. La Biblia se encarga de registrar el carácter de sus personajes tal cual eran. Muestra todas las virtudes de David, pero también muestra sus caídas, también muestra sus defectos. David fue ungido como rey, pero no fue aceptado por toda la nación en principio. Sus éxitos militares le valieron la aprobación después de toda la nación, y cuando hubo logrado cierta seguridad y cierta prosperidad, vino su caída. Deseó a la mujer de Urías Eteo, a Betsabé, y con ella adulteró. No solo eso, sino que envió a matar al marido de Betsabé en la guerra. Básicamente lo mandó al muere. A raíz de este pecado vino el juicio de Dios sobre él. Es el profeta Natán el encargado de confrontar a David con su pecado, y David, a diferencia de Saúl, se arrepiente de su maldad. Y si bien Dios lo perdona, aún así las consecuencias de su pecado lo alcanzan, viviendo una y otra vez situaciones en su familia que atacaron no solo al orden familiar, sino al orden de todo el reino de Israel, y que eran cuestiones que iban a suceder en las próximas generaciones incluso. Los libros de Samuel entonces nos muestran cómo la nación de Israel era una confederación de tribus poco unidas entre sí,
en el periodo de los jueces, que bajo el reinado de Saúl pasan a ser una confederación de tribus poco unidas entre sí, pero bajo el mando de un único rey. Recién se transforma en un reino unido bajo el mando de David, teniendo como punto crucial la conquista de Jerusalén, que era una ciudad habitada por los jebuseos, pero al conquistar esa ciudad, David convierte a Jerusalén en la capital de su reino. Al llevar el arca del pacto a ese lugar, también la convierte en el centro religioso de la nación. Y desde allí es donde empieza a formar la unidad del reino. Desde allí comienza a expandir el reino hacia los 4 puntos cardinales. Tanto así que esa ciudad es también denominada la ciudad de David. Es entonces el liderazgo religioso más que el liderazgo militar lo que se destaca de David, logrando que la nación huyera de la idolatría y unirla bajo la adoración del único Dios viviente, a tal punto que David incluso tuvo la intención de construir un templo para Dios en Jerusalén, aunque Dios le negó esta petición y le reservó ese privilegio a su hijo Salomón. En los libros de Samuel hay 4 temas teológicos predominantes. El primero de ellos es el pacto davídico. Vemos que este gran libro de 2 tomos comienza con el cántico de Ana, termina con el cántico de David, y en ambos se hace referencia al rey ungido, al Mesías, aquel que vendría a establecer su trono y que vencería a todos los oponentes de Dios. Dios le hace esta promesa a David, que ese rey ungido vendría de su descendencia y que establecería el trono de David para siempre. El segundo tema teológico es la soberanía de Dios. Lo vemos desde el nacimiento de Samuel ante toda probabilidad. También en la forma en que Saúl es escogido como primer rey de la nación, y en que no hubo nada que pudiera impedir que David llegara al trono. A través de todos los acontecimientos, si bien vemos que las personas y los gobiernos van cambiando, es en todo momento Dios el soberano que gobierna sobre todos los acontecimientos. Otro tema teológico que tratan estos libros es la obra del Espíritu Santo, capacitando a ciertas personas para realizar tareas divinamente determinadas. Vemos que el Espíritu Santo viene sobre Saúl y sobre David cuando son ungidos como reyes, pero también vemos que trae profecía y también vemos que trae victoria en la batalla. Vemos este ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento distinto en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo podía capacitar a una persona para cierta tarea específica y luego abandonar a esa persona. No así en el Nuevo Testamento, donde el creyente es morada perpetua de ese Espíritu. Y en cuarto lugar vemos los efectos del pecado, tanto a nivel personal como a nivel nacional. Vemos que el pecado de Elí y de sus hijos resulta en su propia muerte, de la misma forma aquellos que no mostraron reverencia para con el arca del pacto. También vemos que a causa de su pecado, Saúl es rechazado como rey de la nación. Y que incluso David, al arrepentirse, si bien es perdonado de su pecado, aún así sufre las consecuencias en su familia y en el reino de ese grave mal. Los libros de Samuel juegan un papel crucial en el plan de redención de Dios a través de la historia. Vemos en la persona de David muchos tipos de la persona de Cristo. Vemos que ambos nacieron en la pequeña aldea de Belén. Ambos fueron aprobados por profetas. David por Samuel y Jesús por Juan el Bautista. Sobre ambos vino el Espíritu del Señor. Ambos fueron perseguidos por reyes celosos.
Ambos también sufrieron el rechazo de su pueblo sin ninguna causa. Vemos también una similitud entre aquel cántico de Ana al comienzo del libro de Samuel con el Magnificat de María, ese cántico de alabanza al Señor. Pero sobre todo, vemos que en Jesús se cumple la promesa hecha a David. Es Jesús aquel rey prometido de la descendencia de David que establece su trono para siempre. Por eso en Apocalipsis 22:16 se lo llama a Jesús la raíz y el linaje de David. Espero que este video te haya sido útil para tener un panorama más amplio y comprender un poco mejor los libros que conocemos como primero y segundo de Samuel, que en principio eran una sola obra. Espero que te haya sido útil, espero que te suscribas al canal y que actives la campanita también, así no te perdés ningún video, así podés tener también acceso a más material. Nos vemos en la próxima.